parte del mismo pastel de manera diferente, en vez de crear un pastel diferente. Y por lo tanto no son medidas que cuando les hacemos un análisis, digamos, de un modelo de equilibrio general, o cuando ponemos un buen economista a pensar en ellas, no son medidas que resultan ser óptimas, salvo que haya una distorsión casualmente en la otra dirección que se esté compensando. Mientras tanto, también hay una serie de medidas que en agricultura son particularmente importantes, de lo que de nuevo en lenguaje comercial llamamos caja verde. Actividades que el Estado puede hacer de cara a la agricultura, en las cuales no solo el agricultor se ve beneficiado, sino que ni el resto de la sociedad ni su competidor se ven perjudicados. En otras palabras, la investigación, el extensionismo, todos los esfuerzos que se pueden hacer en temas de inocuidad, de sanidad, fitosanitarios, en temas de etiquetado, de procesamiento, una serie de temas de infraestructura, de riego, de trazabilidad genética, hay un etcétera largo ahí. Nosotros dejamos de hacer esto. Y desgraciadamente, no solo en los últimos años bajamos de 13% a menos del 1% del gasto público, lo que hacemos aquí, sino que ahora le estamos dedicando una cantidad importante de plata a hacer caja ámbar para solo un producto del cual el 80% de la producción son millonarios, es de millonarios. Entonces hemos hecho un cambio muy malo en lo que el aparato estatal hace. El aparato estatal ahora es presupuestalmente pequeño, ha perdido su mejor gente y su motivación. El MAC todavía tiene los 3 funcionarios del departamento de búfalos mojados. Los que son, de hecho, bastante más viejos que yo tienen que ser, así que no voy a señalarlos. ¿Se acuerdan de cuando, no me acuerdo si fue Malasia o Tailandia, nos regaló unos búfalos mojados, ¿verdad? La consecuencia de eso es que a los búfalos mojados les gusta estar en seco, no les gusta para nada Costa Rica, ¿verdad? El departamento todavía está ahí. Lo que quiere decir, el MAG todavía es una de esas instituciones en las cuales mucha de la gente buena, el sector privado la succionó, y todavía tenés algunos departamentos que realmente no tienen ni que estar ahí y que son consecuencia de que aquello que llamamos movilidad laboral en algún momento, ¿va? Pegó por el lado que no era, ¿va? Le pateó con la zurda al barco. Se han quedado prácticamente sin instrumentos, ¿verdad? Está más orientado a paliar debilidades que a solventar problemas, ¿verdad? Le ha delegado a entidades privadas funciones que en otros lugares tiene el Estado y que debe, en toda lógica, tener el Estado. Y peor aún, han dejado de estar al servicio del agricultor para pasar a estar al servicio del político de la agricultura. Hay más de un señor que anda por ahí, en política, a nombre de los agricultores, con los cuales la discusión acaba donde le preguntas si vos dónde tenés la finca, mae. Porque resulta que no la tiene en ningún lado. Es un fenómeno urbano el explotar los recursos que le quedan al MAC. No, ya dejó de ser un tema de agricultura ni de agricultores. De camino, esto es lo que le pasó al presupuesto agrícola, del 13.3 al 0.9 del gasto público, lo cual es un golpe muy grande, que estaba inflado tal vez, que hubo que hacer ajuste fiscal en algún momento, que era indispensable hacer ajuste fiscal en algún momento, por supuesto que sí, pero multiplicarlo por un 14avo, posiblemente se nos fue la mano. No, sin el posiblemente, definitivamente se nos fue la mano. Las instituciones que quedan además tienden a ser relativamente impopulares entre los agricultores. Cuando el gobierno mencionó que iba a cerrar el CNP, yo me reúno con una cierta frecuencia con organizaciones agrícolas, ¿verdad? No me encontré a alguien que lo quisiera defender. Entonces, hacer la pregunta, imagínate que el 100% de lo que el gobierno se ahorra no se gasta en agricultura. O sea que igual no te toca ni un centavo del ahorro. Entonces igual que cierren esa carajada. No lo decían así, pero es que no puedo decirlo como lo decían, ¿va? En otras palabras, todavía tenemos algunas instituciones cuyo rol pasó a ser urbano, como una parte importante de este 0.9 que no es nada, ¿va? Y la consecuencia de eso ha sido este gráfico, que es una gran ironía. Lo que tenemos de este lado es el crecimiento en la productividad agrícola, el crecimiento anual promedio en la productividad agrícola de cada país
del hemisferio. No, perdón, menos los dos de arriba, menos los dos ricos. Encabezado por Costa Rica, con casi un punto de ventaja sobre Argentina, que es el que va de segundo. O sea, aquí no hay duda que somos la estrella. Lo que tengo a la izquierda es el crecimiento en la productividad anual, de nuevo, el crecimiento anual promedio en la productividad, mismo periodo, cosecha por cosecha. Y lo que nos encontramos es que, aparte de los descubrimientos, que son estos tres de aquí, esencialmente estamos hablando de números menores a 2%, en algunos casos menores al 1%, en varios casos negativo. Entonces, la parte que se pudo haber hecho, entre otras cosas, con una labor más inteligente del Estado, que es la que tiene que ver con elevar la productividad dentro de una cosecha en particular. Si vos haces ese extensionismo, si haces inocuidad, si haces trazabilidad genética, si creas infraestructura dedicada, el aumento de la productividad lo vas a ver dentro de la cosecha. Donde salían 100 papas, salen 106, donde salían 15 kilos de yuca, salen 18, ¿eh? Ese tipo de esfuerzo es por producto que lo ves. Y no lo ves. Cero. De hecho, sumado, negativo. Lo que significa que la totalidad de este aumento en el margen de la productividad viene del margen extensivo. Con la bajada de aranceles, convertimos a rosales en cañales y en melonares con una pequeña ganancia. Convertimos milpas en piñales con una ganancia extraordinaria. Y de nuevo, etcétera, etcétera, convertimos una serie de productos en los que no éramos competitivos por otras cosechas en las que sí éramos competitivos en la misma tierra. En otras palabras, esta es una historia de buena política comercial, no es una historia de buena política agrícola. Y bueno, la política agrícola debe ser el actor principal de una película sobre agricultura, ¿no? Esto a la vez que en una serie de otros países, grandes y pequeños, ricos y pobres, cuando los volvemos a ver nos damos cuenta que esas 2 décadas fueron décadas muy buenas para el crecimiento, para el crecimiento de la productividad en el margen intensivo. En particular, Brasil subió 50% la productividad en cosecha, no entre cosechas, en el mismo periodo. Y bueno, eso es lo que deberíamos tratar de reconstruir a futuro, donde lo ganado por haber cambiado la política comercial se preserve y lo que no ganamos por haber debilitado la política agrícola lo arreglemos. En algunos temas además somos bien brutos a la hora de hablar, ¿verdad? Para empezar, hay un complejo nacional con el hecho de que el agro se ha encogido en términos relativos. Yo la verdad no entiendo cómo es que uno puede pensar esto, ¿eh? Se ha encogido, no hay duda. El agro era el 12% del PIB en el 91, es el 9% del PIB ahora. Como ese aumento esa caída en la producción ocurre, de la producción relativa, ocurre con una gran caída, con un aumento en la productividad, entonces tiene como consecuencia una gran caída en el empleo del agro, que era el 24% del empleo y pasó a ser el 11% del empleo. Esto además me jalaba el pelo porque por lo menos en el agro del Valle Central el empleo agrícola es un seguro de desempleo. Y vos vas a visitar al agricultor pequeño, y en la misma finca donde hay 2 hermanos este año, había 7 hermanos el año pasado y la cosecha fue idéntica. Lo que hizo la finca el año pasado fue absorber el desempleo urbano, y luego volver a poner esa fuerza laboral en la zona urbana cuando la economía lo permitió. Entonces, parte de lo que llamamos empleo agrícola realmente es seguro de desempleo y parte de lo que llamamos empleados realmente están desempleados, ¿verdad? Y cobrando el seguro en la finca de los hermanos, ¿verdad? Eso pasa mucho en Cartago y en Heredia, ¿no? Que son lugares de finca pequeña muy cercana a la ciudad. Como porcentaje del crédito, sí, el agro pasó de ser el 23% al 3%. Ahora, ¿es esto malo? A mí me parece que claramente no. Nuestra meta no debe ser tener un agro que tiene más gente, ni que es mucho más grande, simplemente porque estamos hablando de la actividad productiva, donde el recurso clave es un recurso no reproducible.
es inevitable que la cantidad de tierra arable por habitante caiga en las próximas décadas, muy rápido, porque todavía estamos en un crecimiento demográfico más o menos importante. La meta es tener agricultores que vivan bien, que aporten lo máximo posible al país, no es tener más agricultores. Y yo nunca he entendido por qué hablamos tanto, por lo tanto, de esto como una cosa mala. Nos gusta mucho usar el término soberanía alimentaria, definido como que de alguna manera es mejor producir lo que se come que producir lo que no se come, a cualquier precio, a cualquier costo. Como he dicho de otras maneras, que la necesidad de que un país produzca directamente la totalidad de sus necesidades alimentarias. Es una de esas cosas normativas con las cuales es muy difícil combatir, porque como no hay cuando das un porqué, la respuesta no es económica, lo que a mí me enclocha, entonces, es una respuesta más o menos religiosa. Pero además tiene varios problemas. El problema más importante es que no se puede. A nosotros nos alcanza la tierra para producir productos tropicales y productos de consumo doméstico, y que de la producción de productos tropicales nos sobre plata para comprar lo que no producimos 5 veces. Pero eso requiere productividad que solo viene del uso de la tierra. Si tratamos de hacerlo directamente, el país no puede sembrar el maíz, trigo y soya que consumimos ni siquiera media vez. De hecho, se nos van 280.000 hectáreas sembrando el maíz que necesitaríamos, con lo que van quedando de 145.000, de las cuales ya mucho está sembrado de producto de consumo doméstico, y lo que queda no alcanza para hacerle, pero ni un ayayay chiquitico, a las panaderías de este país, ¿verdad? Segundo, lo que cuesta. Al final les voy a enseñar el costo para ciertos segmentos de la población, de la protección arancelaria alimentaria que todavía existe. Y si bien es cierto, los que estamos en este salón, gracias a Dios, lo podemos ver como un mal menor, porque es un colegio profesional, ganamos un poquito más que buena parte de la ciudadanía. Para ciertas partes de la ciudadanía, el costo de la protección arancelaria agrícola es una fracción relevante de su ingreso. Tercero, no tiene sentido. Los argumentos que en algún lado se sostienen para creer que el aislarse del comercio te protege estratégicamente, son argumentos que aplican a países en una situación geopolítica, diplomática, militar, geográfica, muy diferente a la nuestra. El objetivo no debe ser la soberanía alimentaria, sino que debe ser la seguridad alimentaria. Asegurarnos de que podemos producir o adquirir, almacenar y distribuir lo que necesitamos, que la calidad, la inocuidad y los estándares de esos productos llenan lo que necesitamos, y que el precio es adecuado para que la mayoría de la población o la totalidad de la población pueda alimentarse. Lo que le hace el aislamiento económico a esto es muy poquito, y no es claro que sea positivo o negativo. Y lo que le hace a estas otras dos cosas es atroz. En particular, lo que le hace al precio el aislamiento económico en la agricultura es muy dañino, y saca de poder alimentarse, de tener los recursos económicos para poder alimentarse, a una fracción nada pequeña de la población. Porque sí, pasamos de producir el 100% de nuestro maíz a solo el 3% de nuestro maíz, y ese 3% que queda es el maíz blanco, que es un producto no comerciable, logísticamente no comerciable. Pasamos de producir el 100% de nuestro arroz a nada más el 70% de nuestro arroz. Pasamos de producir el 95% de nuestros frijoles a nada más el 40% de nuestros frijoles. Pero seguimos siendo autosuficientes y o exportadores de todas las frutas, los tubérculos, las hortalizas, algunos granos, parte importante de las proteínas, un montón de productos más misceláneos y prácticamente todos los productos industrializables. Entonces, lo que le añadiríamos a esa ideíta de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, con el aislamiento sería muy poco. Y por último, esto es lo que cuesta la protección arancelaria. Al ingreso promedio de la familia urbana solo le cuesta el 4%. Pero el ingreso promedio del 20% más pobre de la población